Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres, correspondiente a hoy viernes 1 de abril del año 2022. Tiempo de Cuaresma y todavía estamos en tiempo de pandemia. Ante todo, queremos hacer la oración por la paz, ya que estamos en tiempos de guerra. Señor Jesús, príncipe de la paz, mira a tus hijos que elevan su grito hacia ti. Ayúdanos a construir la paz. Consuela, oh Dios misericordioso, los corazones afligidos de tantos hijos tuyos. Seca las lágrimas de los que están en esta dura prueba. Haz que la dulce caricia de tu Madre, María, caliente los rostros tristes de tantos niños que están lejos del brazo de sus seres queridos. Tú que eres el creador del mundo, salva a esta tierra de la destrucción, de la muerte generalizada. Haz que callen las armas y que resumen la dulce brisa de la paz. Señor Dios de la esperanza, ten piedad de la humanidad sorda y ayúdanos a encontrar el valor de perdonar. Amén. Francesco, buenas noches. Hola Martín, queridos radioyentes, muy buenas noches. Qué bueno poderlos acompañar un viernes más aquí con ustedes, ya en el mes de abril. Y bueno, tenemos la lectura del Santo Evangelio que se dará en todas las Eucaristías de este domingo 3 de abril, el día domingo. Y es según el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía ahí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: No, Señor, ninguno. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este es un evangelio, como todos los que estamos escuchando en tiempo de Cuaresma, que tienen un sentido interesante entre la ley judía y la ley de Dios. Y aquí podemos analizar tres cuadros que se presentan. El primer cuadro corresponde a los fariseos, a la mujer y a Jesús. Ellos se gozan, al presentarlo y al ponerlo a prueba, se gozan de haber encontrado a esta mujer en adulterio. La sorprendieron. En flagrante adulterio, dice la palabra. Pero lo que ellos querían realmente es que Jesús caiga en la trampa. Porque le ponen que eso es lo que se acostumbraba en la ley de Moisés. Y Jesús está, como quien dice, implementando la nueva ley de Dios con él presente en el mundo para poder cambiar estos conceptos. Ese gozo que tenían ellos era ver el martirio
y de ese martirio hacer el ejemplo. Dios, Jesús, lo que les dice es a ellos, o les enseña a ellos en este pasaje, que no necesita haber violencia, que necesita más bien llegar a hablar con la mujer para preguntarle, como le dice, ¿de qué te acusan? Y lo están tratando de hacer cómplice de la situación a Jesús al hacer este razonamiento que ellos tienen. Jesús, sabiendo que era una mujer pecadora, sabe también que quienes pecan más son estos sujetos que por cumplir la ley no enmiendan su alma y no entienden la nueva ley de Dios que Jesús ha venido a ofrecérselas. Estos pasajes nos están poniendo claramente esta imagen del pecador. El pecador que no acude a confesarse, no acude a encontrar el perdón, la absolución del Señor. Claramente, aquí no hay vencedores ni vencidos. Aquí lo que hay es un nuevo mandato, esa nueva ley de Dios. Francesco. Así es. Este evangelio es muy conocido, ¿no? Siempre se lo escucha, que lo ponen como ejemplo y lo tiene la gente en la boca y lo trata mucho, pero muchos de nosotros no profundizamos sobre el mismo, sino que lo mencionamos muy a la ligera, así como también se menciona muy a la ligera. Inclusive hay gente que se permite decir, más por ignorancia que por maldad, que no coinciden, que no concuerdan con esa parte de la Biblia, dicen, ¿no? Entonces, y es justamente porque ven por encimita nada más las cosas. Me acuerdo lo digo por el evangelio que analizamos la semana pasada, la del hijo pródigo. Yo más de una persona he escuchado decir que dice, no, yo con la parábola del hijo pródigo no concuerdo, él debería haber recibido su merecido. Entonces, aquí tenemos el mismo ejemplo, un ejemplo obviamente mucho más fuerte, porque esta mujer iba a ser apedreada hasta la muerte, lapidada, ¿no? Y nuevamente, Jesús, ¿qué nos enseña con esta parábola? Primero, que nosotros no somos en absoluto dueños y personas que podemos decidir quién muere y quién vive. Nosotros no tenemos y no nos ha sido dada esa prioridad, ese quehacer, ese menester. Como la misma Biblia lo dice, no podemos cambiar ni siquiera el color de uno de nuestros cabellos. ¿Qué vamos a poder decir quién merece morir y quién no? Y dos, mucho más importante también, es no estamos llamados a juzgar a nadie. No estamos llamados a juzgar a nadie. Menos nosotros que andamos viendo la paja en el ojo del otro y no la viga que tenemos en el nuestro. O nuevamente, una de las parábolas tan sabias del maestro. Entonces tenemos que pensar, es lo que quiere el Señor, es misericordia, no sacrificios. Esta mujer iba a ser sacrificada. ¿En favor de qué? De la ley de Moisés, una ley que tenía algunos milenios de antigüedad cuando Jesús estuvo acá, y que obviamente eran tiempos muy diferentes. Jesús vino, como él lo dice, en sus propias palabras, a llevar a plenitud la ley de Moisés, a abrirnos la mente y el corazón, poniéndolo en palabras más sencillas, abrirnos los ojos. No podemos nunca nosotros juzgar a nadie. Hay más alegría en el cielo y aquí en la tierra también, si lo viéramos bajo esa óptica, por un pecador arrepentido que por un pecador que es castigado
hasta morir. Martín. Sí, en el segundo cuadro tenemos los fariseos con la ley en la mano y la mujer y Jesús. Como dijimos, la ley de Moisés era la suprema ley. Jesús viene a darnos un nuevo estilo de ley, el de amar al prójimo, por ejemplo. Y el condenar, de acuerdo a la ley de Moisés, era condenar a la muerte. Entonces, ellos se protegían, por decirlo de una manera, ya cumpliendo la ley. Pero no importaba lo que ellos actuaran personalmente, simplemente cumplir la ley. Por ejemplo, guardar el sábado. Por ejemplo, lavarse las manos hasta los codos. Por ejemplo, no comer cerdos, carne de cerdo. O sea, todo eso decía la ley. Y ellos pensaban que con la ley en la mano estaban alcanzando el cielo. Pero acá Jesús les da una nueva ley, que ya lo dijo. Amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, nadie se compadece de esta mujer, por más pecadora que sea. Y esto me hace meditar mucho en la situación actual de nuestro país. Aquí hay unas leyes, que es una ley sobre la ley, que no te permite a ti ser libre, sino que si no haces esto, no estás bien, pero si lo haces, caes en otra ley que no te permite. Entonces, el mundo crea leyes igual que la ley interpretada de Moisés por los fariseos. Exactamente igual. Entonces, ahora tú tienes que hablar sobre el tema de, por decir algo, indultos, ¿ya? ¿Y el indulto qué es? Al final, en este evangelio, Jesús indulta a la mujer. Pero hay una razón por qué la indulta. Porque nadie es capaz de acusar. Entonces, estamos viviendo esta palabra día a día. Y muchas veces nosotros pensamos, por ejemplo, que simplemente con el hecho de ir a misa el domingo estamos limpiando nuestros pecados. Y no me confieso porque es un hombre el que está confesando. Y no comulgo en la mano porque la mano es impura. ¿Ya? Y hay también una lectura que dice, si tu mano izquierda es impura, córtatela. ¿Ya? Entonces, siempre estamos buscando cómo no cumplir la ley. ¿Cuál ley? La de Dios. Y ese ir a misa el domingo, a comulgar, para comulgar tienes uno que estar confesado, perfectamente estamos haciendo la de los fariseos. Es decir, estamos guardando el domingo y estamos yendo 1 hora a la misa del domingo y con eso es comparativo a lo que los fariseos hacían con su sábado. Y hasta ahí ya cumplimos. Yo voy a misa todos los domingos, por lo tanto, yo he cumplido. A ver, el amor que Dios nos tiene va mucho más allá de eso. Nosotros tenemos que tener un corazón limpio para poder recibir a Dios, pero también tenemos que actuar limpiamente para no caer todos los días en el mismo pecado y no tener miedo de confesar nuestros pecados, porque el sacerdote es un representante de Jesús en la tierra. Tenemos que aprender mucho de este evangelio, aprender mucho de la homilía de cada sacerdote que nos cuente el domingo o interprete esta palabra. Pero en lo poco o mucho que podamos saber nosotros, más bien poco, interpretarla en las cosas como nosotros las sentimos. Nosotros estamos llenos de pecado y no podemos, como tú decías, ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el nuestro. Tratemos de ir al oculista que nos saquen la viga que tenemos y veamos qué es ver. Ver es estar con Jesús. Francesco. Así es eso, es perdonar, es no acusar, no juzgar.
ya vendrá el tiempo donde nosotros seremos juzgados, el momento de nuestro juicio particular, del cual ninguno de nosotros lo puede eludir, ¿no? Que es el momento de pasar de esta vida a la otra. Y ciertamente, en ese juicio particular, se nos va a medir en base a cómo juzgamos nosotros en esta vida a los demás, al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Lo hemos dicho innumerables veces. Todo aquel que está cerca de ti, todo aquel que te pide ayuda, todo aquel que comete errores, todo aquel que te falla, todo aquel que te ayuda, inclusive el que te roba, es tu prójimo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Juzgarlo, encadenarlo, encerrarlo, procesarlo? ¿O hablar con él, como hace Jesús con esta mujer que fue cogida, como lo dice el Evangelio, en delito flagrante, o sea, ahí, con las manos en la masa, por así decirlo? ¿Qué se sacaba apedreando a esa pobre mujer? Nada, matar a un ser humano, entristecer al Señor. Es mejor siempre perdonar de corazón y ayudar al prójimo a que se recupere, a que se levante. Eso va a ser muy, muy tomado en cuenta el día de nuestro juicio particular, cuando nos toque trascender de esta vida a la otra. Y eso es un compromiso, como decíamos, que no podemos eludir. Entonces, ahí seremos, o estaremos, mejor dicho, al lado del Señor para toda la eternidad, o en el infierno para toda la eternidad también. Y la eternidad, Martín, es un tiempo muy grande, ¿no? Es un tiempo muy extenso, ¿no? Entonces hay que pensarlo bien, hay que pensarlo bien. Yo escuchaba el otro día decir a una persona con mucho sentido: yo no podría, después de todo lo que he visto, esta persona decía que no podría nunca ser un juez de la función judicial, ¿no? Un juez que tiene que decidir en base a pruebas, en base a exposiciones de abogados de ambas partes, decir quién va a la cárcel y quién no. Hablemos de materia penal, porque ¿y si el juez obra mal? ¿Y si el juez se equivoca? ¿Y si las partes procesales manejaron las cosas de una forma que no se debía? De todo eso vamos a tener que dar cuenta. Y decía esta persona: si yo ejerciera la abogacía, solo podría trabajar defendiendo, nunca acusando a la contraparte, sino defendiendo a mi cliente. Y eso es lo que tenemos que tratar de ejercer durante nuestra vida, ¿no? Siempre estar ahí para ayudar, para fortalecer, para levantar, no para apedrear y castigar al prójimo. Y este evangelio de hoy lo deja realmente clarísimo. Pero, como repito, es un evangelio que se conoce mucho, al igual que el de la semana pasada, del hijo pródigo. Pero es un evangelio que merece ser analizado a profundidad, porque es muy rico. Las palabras de Jesús hacia la mujer pecadora, hacia la mujer adúltera, son bellísimas. Son bellísimas. Y otra cosa bellísima también del evangelio es qué poco verbo tenía que usar Jesús para poderse comunicar bien. Con 2 o 3 palabras hacía lo que tenía que hacer, ¿no? No tenía que dar grandes discursos. Bueno, no nos olvidemos que era el Hijo de Dios, ¿no? Claro. Ya, y luego tenemos el tercer cuadro donde vemos a Jesús y la mujer. Y llega el feliz momento para la mujer, cuando Jesús dice: el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Y él se inclina a escribir en la tierra. Un poco lo que nos está diciendo es esta imagen que tenemos de la justicia, de una mujer que maneja una balanza, pero está con los ojos vendados.
Ya, que esa es la ecuanimidad, es esa libertad, es eso lo que Jesús en este evangelio nos está enseñando. Tiene a la pecadora delante, pero los que están gritando, vociferando, son tan o más pecadores que ellos. Y esa prueba de fuego, el que lance la primera piedra que les pone a los fariseos, los saca de cuerpo entero de que no se atrevieron a hacerlo. Porque si había uno que lo hiciera, pues tenía que rendir cuentas también. Y la mujer, la sensación de la mujer es de esa libertad que cuando él le dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con los que estaban aquí y los que te acusaban? No hay ninguno. Bueno, yo tampoco te condeno. Pero, por favor, no cometas más pecados. Esa es la absolución en la confesión. Pero también somos hombres y mujeres libres y podemos cometer pecados, no libremente, a veces hasta sin querer, cuando somos egoístas, cuando miramos mal a alguien, cuando criticamos a alguien. Entendamos y veamos, yo tampoco te condeno, yo te atiendo mi mano y vete, anda, camina con la cabeza alta, porque los que te acusaron eran unos corruptos, eran más pecadores que lo que tú has hecho. Pero por favor, no vuelvas a caer. Y ese es el propósito de enmienda que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para la Semana Mayor, nos estamos preparando a la entrega de Jesús por nosotros para limpiar nuestros pecados. El pecado nos pone al borde del abismo y, como tú decías, el juicio final, que no sabemos cuándo sea, como tampoco sabemos hasta cuánto tiempo más de vida tenemos. Por lo tanto, debemos estar constantemente en la gracia del Señor. Esta mujer entendió perfectamente las palabras y no pecó más. Habría que hacer una pregunta. ¿Sabes qué hace la diferencia entre lo legal y lo moral? ¿Estás convencido de que con la ley en la mano se cometen muchas injusticias hoy? ¿Se puede hacer el mal solo con la mirada? La mentira, la corrupción que hay, lo que la gente roba en las clínicas, en los hospitales, en la época de pandemia, las fundas para los muertos, los sobreprecios en las medicinas, lo que pasó ahora poco en la maternidad del Guasmo, lo que cobraban la gente que no tenía dinero. Ahí estamos viendo a esa gente, la estamos viendo los que cometen el error, cometen el adulterio, entre comillas, los que tienen el pecado, tienen que presentarse al juicio igual que todos nosotros. No somos perfectos, pero tenemos la voluntad, la fuerza y la necesidad de estar con el Señor. Nosotros, Francesco, hemos tenido muchas pruebas de vida y hemos tenido muchas pruebas de Dios. Y si estamos aquí, seríamos unos hipócritas si venimos a decir que hagan esto y nosotros no lo hacemos. Eso es lo que nos permite a nosotros estar aquí, el tener un estilo de vida para poder llevar la palabra del Señor. Y por eso la misa diaria, por eso la comunión diaria, por eso estar cerca del Señor todo el tiempo, en confesión cada mes. O sea, no sabemos cuándo nos toque la hora. No sabemos cuándo nos toque ese juicio. Pero sí sabemos que hoy estamos preparados.
y que Él decidirá. Y entregamos todo a su voluntad. Como esta mujer, al verlo, al decirle vete, se comprometió a no volver a pecar. Hizo esa enmienda de no volver a hacerlo. Porque si no, ¿qué hubiese pasado? La volvían a agarrar infraganti y la volvían a llevar y decirle, mira Jesús, tú la perdonaste y mira a quién perdonaste. ¿Ya? La mujer no volvió a pecar. Creyó en la palabra del Señor. Y muchos de los que la acusaban probablemente también lograron la conversión, porque se dieron cuenta que ellos eran pecadores. Esto es un evangelio como todos los de este tiempo, principalmente que nos aproximan a la fecha, a la Semana Mayor, tienen un sentido muy fuerte de que debemos vivir constantemente en la gracia del Señor. Y eso nos evitará pecar. Francesco. Así es. Yo les quería leer básicamente unas reflexiones muy cortitas de algunos pasos en los cuales el Papa Francisco da su reflexión, ¿no? Dice, no voy a ir por cada uno de ellos porque sería muy largo, pero voy al punto número 8 que dice, ¿qué nos muestra? Perdón un ratito. ¿Qué nos muestra este pasaje sobre la actitud de Jesús hacia el pecado y los pecadores? Dice, en el 2016 el Papa Francisco dijo que para Jesús, antes que el pecado está el pecador. Es importantísimo. Antes que el pecado está el pecador, o sea, la persona, el prójimo. Yo, tú, cada uno de nosotros estamos antes en el corazón de Dios. Antes que los errores, que las reglas, que los juicios y que nuestras caídas. Por su lado, Juan Pablo II dijo que este pasaje del Evangelio enseña claramente que el perdón cristiano no es sinónimo de mera tolerancia, sino que implica algo más exigente. No significa pasar por alto el mal o incluso peor, negarlo. El Papa peregrino recordó que Dios no perdona el mal, sino al individuo, y nos enseña a distinguir el acto malvado que, como tal, debe de ser condenado, de la persona que lo ha cometido, a quien ofrece la posibilidad de cambiar. Este resumen es importantísimo y lo voy a repetir. Dios no perdona el mal, sino al individuo, y nos enseña a distinguir que el acto malvado que como tal debe ser condenado, de la persona que lo ha cometido, a quien ofrece la posibilidad de cambiar. ¿Qué significa esto? Y también lo hemos dicho innumerable número de veces en este programa. Dios aborrece el pecado, no al pecador. ¿Por qué? Porque pecadores somos todos, en mayor o en menor medida, y esa mayor o menor medida no es nada más que la vara de nuestra propia longitud que podemos ver con nuestra obtusa visión. Entonces, yo puedo decir muy erróneamente que yo soy más o menos pecador que el que vive al lado mío, y estoy totalmente equivocado. El único que sabe eso, ¿quién es? Dios. ¿Qué tan mal o qué tan buen pecador soy, por así decirlo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar, aborrecer el pecado, hacer ejemplo de lo que dice el Señor, pero siempre tener en nuestras manos al pecador listo para darle ayuda en lo que necesite. Continúa diciendo, mientras que el hombre tiende a identificar al pecador con su pecado, cerrando cada posibilidad, el Padre Celestial, en cambio, envió a su único Hijo al mundo para ofrecer a todos un camino de salvación, aseveró. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestra propia vida? El Papa Francisco dijo en su homilía
de la celebración penitencial de 24 horas para el Señor en el 2019, que si queremos la liberación del mal, hay que dejar actuar al Señor, que perdona y sana, y lo hace sobre todo a través del sacramento que estamos por celebrar. La confesión es el paso de la miseria a la misericordia. Es la escritura de Dios en el corazón. Ahí leemos que somos preciosos a los ojos de Dios, que Él es Padre y nos ama más de lo que nos amamos nosotros mismos, aseguró. Martín. Sí, también dice que qué significa el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Por qué reacciona Jesús así? No nos podemos imaginar que le lleven a la mujer, que los que la llevan a la mujer todos son malos e incluso adúlteros. No es eso, pero sí pecadores de una o de otra forma. Entonces, si todos somos pecadores, ¿por qué no somos más humanos al juzgar a los demás? El Señor aquí nos está dando una muestra inmensa de perdón. Inmensa, una carga tremenda de perdón. Porque el perdón de Él no solamente está en absolvernos, sino que está en ese envío que nos da, con ese sentido de santidad y de ese propósito de enmienda, de no volver a caer. Nuestros pecados pueden ser grandes, pequeños, pero siempre encontrarán la misericordia del Señor. Tenemos que reflexionar mucho esta lectura. Tenemos que ver ese lado humano y ver el lado divino, esa influencia del Señor en nosotros, para que podamos seguir caminando por el sendero de la vida. A veces no nos damos cuenta de que la vida nos la dio el Señor. Nuestra vida viene de Dios. Es verdad, intervinieron nuestros padres y nuestras madres, pero fuimos nosotros el efecto que tenemos es haber sido educados en la Iglesia Católica con un bautizo, una primera comunión, una confirmación. Son pasos que hemos ido dando para madurar en nuestra fe. Si no lo hemos tomado en serio porque éramos muy niños, pero ahora que podemos tomar en serio, por ejemplo, el sacrificio del matrimonio, el sacramento del matrimonio, nos damos cuenta de todo lo que hemos vivido, nos damos cuenta las veces que hemos pecado, nos damos cuenta las veces que hemos estado frente al Señor y que el Señor nos ha perdonado y alguien no se atrevió a lanzarnos a nosotros la primera piedra, porque también eran pecadores. Hay mucha misericordia y caridad en este evangelio. Hay mucho de lo humano de hoy que nos permite a nosotros poder mirar a los ojos de los demás, sabiendo que estamos conscientes de la palabra que el Señor nos está dando, porque nos está dando no solo palabra, nos está dando alimento, nos está pidiendo que nos acerquemos un poco más a esta vida de sanación que nos merecemos, que Él nos la regala. Es como cuando tú, que te vas de viaje ahora, ya vas a conocer cosas nuevas, vas a vivir nuevas emociones y todo lo demás. ¿Ya? Pero tú vas porque tú planificaste algo, planificaste este viaje. ¿Ya? Nada está suelto, todo está organizado. Ya, es similar, o sea, cuando venimos al mundo, venimos con una vida, y esa vida solamente el Señor sabe, porque escribe en la palma de su mano cuándo es el día final para nosotros. Puede ser cualquier día, por lo tanto, siempre debemos estar preparados para ese día, como ese pasaje también de
de las mujeres, las chicas que esperaban al novio y que tenían sus candelabros con aceite y otras no tenían aceite de repuesto, igual puede pasar. Nosotros tenemos que ser conscientes de que este tiempo de Cuaresma es un tiempo especial, es un tiempo que debe generar cierto tipo de preocupación por los que son por nuestra familia y por nosotros mismos. O sea, tener ese deseo de poder hacer en esta Cuaresma algo distinto, de poder ser para nuestras familias una luz y enseñar a nuestros hijos que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Francesco. Así es. Esta reflexión que estábamos leyendo también nos deja ver algo importantísimo en las palabras del Papa Francisco, y es que muchos de nosotros, al reconocernos pecadores, inclusive algunos quizás con pecados muy fuertes, ¿no?, parecidos a los de la mujer adúltera, sino que nadie se ha enterado, ¿no? Entonces creemos que no somos dignos de ser perdonados por el Señor. El ser humano, yo he escuchado muchas veces, es decir, me ha tocado oír, que dice, no, mis pecados, la lista es tan larga y tan grande, hace tanto tiempo que no me confieso, que qué va a querer Dios perdonarme. Si entro al confesionario va a salir humo de ahí adentro, ¿no? Y yo sé, puede sonar chistoso, pero es muy cierto. Lo hemos visto. Y nos olvidamos justamente de ejemplos como el del Evangelio de hoy, de la misericordia infinita del Señor. El Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y va a estar siempre, siempre dispuesto a extenderte la mano, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que estés realmente arrepentido y que tengas realmente propuesto el deseo de no volver a pecar. Es decir, que hagas verdaderamente un acto de humildad, reparador frente al Señor. Él te va a perdonar, Él no es humano como nosotros, Él no se resiente, Él no guarda rencores. Y para eso hay un sacramento sencillísimo, que es la confesión. Uno va y se confiesa, le cuenta al sacerdote, que en realidad le está contando a Dios. El sacerdote es el instrumento, los pecados que ha cometido. No hay ni siquiera que justificar los pecados. Esto nos dice siempre repetidamente el párroco, ¿no? Cuando uno va a confesarse, uno no tiene que explicar por qué pecó. Simplemente tiene que decir el pecado y basta. Entonces, imagínense, queridos radioyentes, ahí la misericordia del Señor. Me arrepiento, me propongo no volver a pecar y puedo volver a comulgar. Y sí, puede ser que más adelante pequemos nuevamente, pero la idea es hacer un camino, un camino hacia la santidad. Llegar a un momento en que el pecado sea algo distante, lejano, no de todos los días, o si es de todos los días, que sea un pecados veniales. El Evangelio de hoy trata eso clarísimo, cuando Jesús le dice a todos los que están alrededor que tire la primera piedra el que no tenga ni un solo pecado. Todos se tuvieron que ir. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en nuestra mente. Finalizando la reflexión de Juan Pablo, de la lectura, dice, por otro lado, Juan Pablo II, actualmente San Juan Pablo II, mencionó que en este pasaje la situación de la mujer adúltera es ciertamente seria. Sin embargo, en cualquier condición en que nos encontremos, siempre podemos abrirnos a la conversión y recibir el perdón por nuestros pecados. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más.
fueron las palabras del Señor. En el Calvario, por el sacrificio supremo de su vida, el Mesías sellará para cada hombre y mujer el don infinito del perdón y misericordia de Dios, aseguró Juan Pablo II. Qué bella esta última frase. En el Calvario, o sea, lo que pasó Jesús por nosotros, a donde vamos encaminados en este momento de Cuaresma, ¿no? Que dice, en el Calvario, por el sacrificio supremo de su vida, el Mesías, o sea, Jesús, sellará para cada hombre y mujer el don infinito del perdón y la misericordia de Dios. Es ciertamente una frase para reflexionar y meditarla. Martín. Sí, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Que te vaya muy bien en el viaje, Francesco, y pongamos todo en manos de Dios, que en este tiempo de Cuaresma reflexionemos, hagamos ayuno, abstinencia, y también tratemos de cambiar nuestro estilo de vida, enderezar aquellas cosas que nos molestan. Tenemos un gran ejemplo. Por favor, lean el Evangelio y vayan a misa el domingo. Bendiciones para todos y un buen viaje, Francesco. Bueno, muchísimas gracias, Martín, queridos radioyentes. Dios mediante, si el tiempo lo permite, estaremos juntos nuevamente viéndonos el siguiente viernes, aunque sea a la distancia. Que tengan un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Muchísimas gracias. Gracias.